Ya, léeme un fragmento de tu libro de Julve, el que tú quieras. ¿Cómo se vivía en los tiempos de mis abuelos en Ejulbe? En el siglo XIX, la economía del país era fundamentalmente agrícola, con escasas industriales de elaboración y pequeños focos artesanales. En la zona de Julbe se recogía sobre todo centeno, legumbres y unas pocas hortalizas, y se trabajaba la tierra con los mismos métodos de trabajo desde hace siglos. Dependían mucho del clima y si venía una mala época de cosecha, los productos se encarecían, perjudicando a los más desfavorecidos. Generalmente se pasaba hambre. A lo largo de todo el siglo tuvieron lugar en España las guerras carlistas, que aunque la principal razón de la lucha fue la disputa por el trono, también representaron el choque de ideologías políticas de la época. Fueron unos años muy duros. Ramón Cabrera, líder carlista, se instaló con su tropa en Cantavieja y la vida cotidiana de las poblaciones de la comarca se vio gravemente afectada porque se les exigía que cotidianamente entregaran dinero y comida. En Ejulbe consiguió reunir 400 soldados y 30 caballos y todo el Bajo Aragón se convirtió en una zona de abastecimiento para las tropas. Al pasar cabalgando por las calles, la gente corría a las casas y el pánico cundía a su alrededor. Fueron unos años muy difíciles. La mayor parte de la población era analfabeta. Prácticamente no existían carreteras. El único medio de transporte que se utilizaba eran los carros. No había llegado todavía la electricidad y se contraían numerosas enfermedades infecciosas. Abundaban los casos de tuberculosis, cólera y difteria. La mortalidad afectaba en la mayoría de las casas y la mitad de la población infantil no sobrevivía en los primeros meses de la infancia. Se pasaba hambre. El sueldo de los jornaleros no era suficiente para mantener una familia y los niños, por un pequeñísimo jornal, se veían explotados. Generalmente no iban a la escuela y si al terminar su jornada del trabajo se les ponían alguna tarea para aprender las primeras letras, se quedaban dormidos encima de los cuadernos. Se cocinaba con carbón o con leña y se iba a hacer la colada al río, a buscar agua a la fuente, se amasaba el pan en la artesa y se iba a cocer al horno. Se trabajaba de sol a sol. A la luz de los candiles de aceite se comentaban los últimos acontecimientos, mientras los niños escuchaban con cara de asombro al calor de la lumbre. Generalmente, entre las familias se programaban las bodas, algunas veces desde que eran muy pequeños, como con el propósito de juntar la hacienda y aumentar el patrimonio familiar. Mi chica pa' tú y no hay más que hablar. Se sellaba el pacto en la taberna y se continuaba la vida de la mejor manera que podían. El trabajo, las celebraciones, las fiestas de guardar, los acontecimientos que marcaban la vida familiar. El domingo por la tarde se bailaba la jota en la plaza al son de la guitarra. Con las mejores galas, las mozas casaderas lucían sus mantones con vistosos colores y las enaguas con las primorosas puntillas que con el ganchillo entre los dedos o los bolillos tanto les había costado realizar. Mientras voy poniendo en orden mis notas, recorro las calles asfaltadas y los empinados callejones de Lejulbe de ahora, bajando o subiendo por las escaleras que han colocado para hacer más fácil la subida. Voy comparando con aquella época y me doy cuenta que el cambio también me ha afectado a mí. Convertida en abuela, haciendo frente a los achaques propios de mis 73 años y el cabello completamente blanco, continúo mi paseo intentando saborear los cambios positivamente.